No es la primera vez ni la segunda que os hablo en este canal de lo importantísimo que me parece dar un plus de seguridad a nuestro negocio, a nuestro hogar, para poder verificar una intrusión en caso de que nos entren. Es importante para nosotros y sobre todo para el seguro, sobre todo cuando ya sabemos que en torno al 80% de las cerraduras instaladas son vulnerables al impressioning, un método de apertura silencioso, rápido y sin violencia ni evidencias de ello. Es como utilizar una llave original, la replican o la imprimen, de eso el término impressioning, en la banda de papel de plata que le ponen a la herramienta y abren con normalidad, como si con una llave se tratara. De todo esto, mi amigo Santi ha hablado en un montón de vídeos para concienciar, y es que, 1. Si tu bombín tiene más de 10 años, cámbialo, pero ya, seguramente sea completamente vulnerable a este método y cuando quieran entrar, van a poder entrar con la máxima facilidad. Y 2. Instala algún dispositivo de seguridad, de verdad que es súper importante. Por lo menos si te entran vas a tener constancia de ello y el seguro seguramente no te lo ponga tan difícil. Esto es justo lo que le sucedió precisamente a unos clientes de mi amigo Santi de Loisan. Les entraron con impressioning y pudieron demostrarlo gracias a una cámara que tenían en el salón de su casa. Pues en este vídeo os traigo una propuesta para interior y también para exterior de lo que más me ha gustado de todo lo que he probado hasta la fecha. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como os decía antes, hoy os traigo dos propuestas que me han parecido sobresalientes de la marca Edvid para tener seguridad tanto dentro de nuestro hogar como fuera de nuestro hogar en caso de que tengamos un chalet o algo así. Estas dos cámaras de Edvid se pueden comprar al mejor precio en Soultech, uno de los mejores distribuidores en mi opinión, tanto de Edvid como de Ajax, entre otras marcas. Así que os dejaré el enlace por aquí abajo por si alguno de vosotros estáis interesados. Y ojo, que también os dejaré un cupón de descuento del 10%, un cupón de descuento que me han facilitado y que será por tiempo limitado. Os lo dejo por aquí abajo por si alguno de vosotros queréis aprovechar, ya que con estos cupones estas cámaras salen al mejor precio de todo internet. La cámara que sí o sí tendría dentro de mi casa, si puedo permitírmelo, sería la Edvid C62K Plus, ya que se trata de una de las más avanzadas del mercado, como vais a ver ahora. Es ideal para vigilar la casa, nuestra mascota o incluso nuestro bebé, ya que tiene inteligencia artificial para detectar personas, animales o llanto de bebé. Se trata de una cámara 360 grados con resolución 2K que nos va a permitir hacer bastante zoom manteniendo el detalle. Tiene traqueo de persona o animal con zoom automático y soporta redes Wi-Fi de 2,4 GHz y de 5 GHz, algo que no suele ser muy habitual. Dentro de la caja nos viene el adaptador de corriente de 5 voltios con cable USB tipo A, micro USB de unos 3 metros de longitud. También nos viene la base con plantilla y con tacos y tornillos por si queremos poner la cámara al techo, por ejemplo. Nos viene documentación y por supuesto nos viene la cámara, una cámara que tiene un tamaño de una naranja grande y cuenta con un modo privacidad y el lector de tarjetas micro SD de hasta 256 GB y botón de reset tras su tapa en el frontal. Además cuenta con conexión de Ethernet de hasta 100 megas y por aquí también cuenta con la conexión de alimentación y el altavoz. Rota 353 grados en horizontal y 133 grados en vertical para tener la máxima visión de la estancia, y esta cámara destaca frente a otros modelos de esta misma marca o incluso otros modelos de la competencia por varias cosas. Cuenta con una inteligencia artificial muy completa con detección y seguimiento de personas a las que hace zoom de forma automática para que podamos ver más en detalle lo que están haciendo y demás. Al ser una cámara 2K el resultado de imagen es óptimo, aun metiendo zoom, y además graba a 25 FPS para tener mejor resultado en los movimientos. Me gusta muchísimo que no hace apenas ruido al moverse y hace el traqueo muy bien incluso con poca luz o a oscuras. Yo la tengo instalada en el salón de mi casa apuntando a la puerta de casa y cada vez que entra alguien la cámara le sigue y le graba. Cuenta también con el mismo seguimiento para mascotas. Si tenemos mascotas en casa y pasa por delante de la cámara le va a seguir y va a estar grabándole para que nosotros desde nuestro teléfono móvil podamos ver cómo están nuestras mascotas o podemos ver lo que hacen. Yo no lo he podido probar porque no tengo mascotas. Y también nos sirve para vigilar a un bebé. Su micrófono de alta ganancia junto con la inteligencia artificial detectará el llanto cuando el bebé llora y nos llegará un aviso al móvil. Lo he probado con un audio de YouTube de un bebé llorando y tengo que deciros que funciona francamente bien. Y no solamente eso, sino que según la marca detectará cualquier sonido anómalo, es decir, por ejemplo, si nos rompen una ventana, la cámara lo va a detectar y nos va a llegar un aviso al móvil. Y obviamente todas estas características las podremos activar o desactivar desde la aplicación móvil que luego vamos a ver. Como os decía antes, esta cámara se conecta a redes incluso de 5 GHz, cosa que no suele ser muy habitual, y así tendremos más ancho de banda y menos latencia, algo que realmente sí que se nota, sobre todo en movimientos. Vamos a visualizar todos estos movimientos o estas grabaciones en tiempo real desde nuestro dispositivo móvil sin apenas retardo. Y una de las cosas que más me gusta de esta nueva cámara de Edvid es que tiene comunicación bidireccional real.
Es decir, no es la comunicación bidireccional que tenemos en otras cámaras, donde nosotros con nuestro teléfono móvil podemos hacer una llamada a la cámara, podemos hablar, digamos, a través de la cámara con las personas que estén en la estancia donde está la cámara, sino que las personas que están en esa estancia también nos podrán hacer una llamada a nosotros. En esta cámara, solamente con levantar la mano y hacer el gesto de saludar, van a ejecutar una llamada a aquella persona que se persone delante de la cámara y nos va a llegar un aviso a nuestro teléfono móvil a través de la aplicación. De esta manera vamos a poder establecer una videollamada, por así decirlo, y vamos a poder hablar con esa persona. Por ejemplo, si dejamos solos a nuestros hijos o a nuestro hijo en casa, no tiene todavía teléfono móvil, pero quiere comunicarse con nosotros, pues eso, se pone delante de la cámara, hace el gesto de saludar y nos va a llegar esa llamada a nuestro teléfono móvil. Eso sí, el gesto hay que hacerlo completamente correcto y tenemos que tener buena luz, porque si no, la llamada no se va a efectuar. Lo demás es lo típico, tenemos una visión nocturna de hasta 10 metros que cubre muy bien, tenemos una sirena integrada y configurable con varios sonidos o incluso con un mensaje personalizable. Está siendo grabado y una unidad de la policía se dirige al domicilio. Tenemos almacenamiento tanto en tarjetas micro SD de hasta 256 GB como en la nube si pagamos la suscripción, y es compatible con Google Home y Alexa, es decir, podremos ver la cámara desde un altavoz Echo con pantalla o incluso desde un TV Box, un TV Stick, un Chromecast con Google TV. Solo con dar la orden de voz con el mando a distancia ya estaremos visualizando la cámara en nuestro televisor. La otra cámara que me ha flipado de esta marca es la Ezvid C8W Pro, un domo de exterior, y es una cámara ideal si vivimos en un chalet o tenemos una zona exterior que queremos cubrir. De esta manera nos vamos a enterar si sucede algo en nuestra casa incluso antes de que nos entren, es decir, si alguien se cuela por el jardín, entra por el vestíbulo, entra por la entrada, antes de que nos abra la puerta vamos a tener ese aviso de la cámara. Y digamos que este modelo en funciones sería el equivalente al que veíamos antes de interior, pero en este caso para exterior, es decir, soporta intemperie. Dentro de la caja nos viene el adaptador de corriente de 12 voltios, también nos viene una plantilla y tacos y tornillos para su instalación, nos viene protectores de las conexiones y documentación, y por supuesto la cámara tipo domo que podremos instalar en techo, pared. Cuenta con rotación de 340 grados en horizontal y 80 grados en vertical, y cuenta con una conexión de Ethernet y alimentación de 12 voltios y un altavoz bastante potente. También cuenta con un botón de reset y lector de tarjetas micro SD hasta 256 GB, y por supuesto tiene micrófono, y en este caso también una potente luz LED que servirá en el modo defensa activa, donde la cámara, además de hacer sonar una potente alarma cuando detecta movimiento o detecta una persona, también encenderá los dos reflectores y también nos servirá cuando activemos el modo de visión nocturna a color. Y bueno, cosas a destacar de esta cámara frente a la competencia o frente a otros modelos, pues más o menos lo mismo que en la cámara anterior. Cuenta con una inteligencia artificial muy completa, con detección de personas y seguimiento de estas, y también con detección de vehículos. De hecho, graba un clip de cada uno de los vehículos que pasa por la carretera que está fuera de mi jardín, aún no llegando notificación porque no tengo activadas las notificaciones en el caso de los vehículos. Y eso sí, en esta cámara no tenemos zoom automático, pero sí podemos hacer zoom manual de hasta 8x sin perder demasiada calidad. Lo he comparado con una de mis cámaras que tengo instaladas en el jardín, que son Full HD, y se nota bastante, la verdad. Además, en este modelo tenemos compresión con códec H265 para optimizar almacenamiento tanto en tarjeta micro SD como para poder enviar los clips de vídeo a través de internet de una forma más fluida. Y tengo que deciros que para mí a día de hoy me parece completamente vital que una cámara de seguridad tenga inteligencia artificial para reducir en gran medida las falsas alarmas por cambios de luz, movimiento de insectos u otros animales en exteriores. Otras marcas solo nos dan esta característica con una suscripción de pago, pero en el caso de Ezvid nos la incluyen de forma gratuita con el producto, es decir, no tenemos que pagar nada más por tener la inteligencia artificial. Y esta marca también me gusta especialmente por varios motivos. El primero de ellos es que es una marca especializada en cámaras de seguridad, es decir, no hacen de todo como por ejemplo Xiaomi u otras marcas, sino que están centrados en la seguridad desde sus inicios. El segundo de ellos es que es una submarca del gigante Hikvision, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en cuanto a seguridad se trata, y esto siempre es una garantía. Y por este motivo podremos integrarla con el sistema de alarma Ajax. Ya os he hablado muchísimo de Ajax, bajo mi punto de vista es el mejor sistema de alarma que podremos instalar en nuestra vivienda, y podremos tener todas las cámaras de Ezvid en la misma aplicación de nuestro sistema de alarma, precisamente porque es un fabricante autorizado para poder integrarse con el sistema de alarma Ajax. El procedimiento para agregarlas es sumamente sencillo, y de todas formas Soultech en su canal de YouTube, en uno de los últimos vídeos que os estaré dejando por aquí arriba, os explicó este procedimiento. Lo podéis hacer siguiendo este vídeo de una forma súper sencilla. Y por último, me gusta esta marca porque su aplicación es bastante sencilla, bastante intuitiva, y la van mejorando con el paso del tiempo. Os voy a mostrar un poquito.
Como podéis ver, por aquí tengo la aplicación de Edvid en mi teléfono móvil. Yo utilizo estas cámaras a nivel personal, es decir, en esta aplicación tengo tanto las que estáis viendo en este vídeo como las que yo tengo instaladas de forma fija en mi casa. Y es una aplicación muy sencilla donde podemos acceder rápidamente a todos los clips de vídeo de todas las cámaras. Fijaros, por aquí los tenemos. Podemos seleccionar por día, podemos seleccionar por horario. Yo en mi caso tengo grabando las cámaras las 24 horas del día en lo que es la tarjeta SD. Y mis cámaras también tienen almacenamiento en la nube de 24 horas. Puedo acceder a todas las imágenes de eventos en las últimas 24 horas. Y fijaros, por ejemplo, si yo entro en los ajustes, por ejemplo, del domo que tengo colocado en el salón, el que habéis visto en este vídeo, ajustes de dispositivo. Aquí podemos acceder a la detección inteligente, detección por movimiento simple, lo que tienen prácticamente todas las cámaras, detección de contorno humano, que esto es la inteligencia artificial, y esto es lo que va a reducir en gran medida las falsas alarmas. También tenemos detección de mascotas, que como yo no tengo, pues no lo tengo activado. Aquí nos da una pequeña explicación de cómo funciona esta detección. También tenemos detección activa por voz, que era lo que os explicaba antes del llanto de bebé, o por ejemplo si nos rompieran una ventana o demás, pues también recibiríamos un aviso. Y también tenemos la opción de hacer llamada levantando la mano, saludando a la cámara. Por aquí nos da una pequeña explicación también de cómo lo debemos hacer. Podremos ajustar también las notificaciones audibles, que era lo que os enseñaba antes, de que se presente una alarma sonora de alarma cuando detecta movimiento, detecta actividad. Y una cosa muy importante es que en estas cámaras de Edvid podemos activar la notificación sin conexión. Esto es sumamente importante que lo activéis, porque si nos cortan la luz, si quieren entrar a nuestra casa a robar y nos cortan la luz, nosotros vamos a recibir una notificación conforme a que nuestra cámara se ha desconectado, no tiene comunicación con la nube y por ende algo está sucediendo. Así que es muy importante que tengamos esta función activada para que nos llegue esa notificación y podamos tomar medidas en el caso de que nos llegue, pues es que algo está pasando en nuestra vivienda. En el caso de la C62K también tenemos ajustes de imagen, por ejemplo, para mejorar si tenemos mucha iluminación de fondo, podemos voltear la imagen si la tenemos colocada en el techo y podremos hacer los diferentes ajustes PTZ, es decir, lo que es el seguimiento, una visión fija o una visión flexible. Esto se refiere a que va a hacer el seguimiento a la persona o al animal. También podremos configurar el almacenamiento si lo queremos en la nube o lo queremos en una tarjeta micro SD. En este caso yo no tengo ninguna tarjeta micro SD instalada en esta cámara, y si queremos suscribirnos al plan de almacenamiento en la nube, podremos pinchar en suscribirnos y podremos seleccionar si tenemos una única cámara con estos planes y estos precios que estáis viendo, o si tenemos varias cámaras con estos planes y estos precios que también estáis viendo, almacenando los últimos 7 días o almacenando los últimos 30 días. Y si accedo a la configuración del domo de exterior, a la C8W Pro, entramos por aquí a ajustes del dispositivo y tendremos más o menos las mismas funciones que veíamos antes. Tendremos los ajustes de detección inteligente. En el caso de esta cámara tenemos detección de contorno humano, que es lo que yo tengo activado, pero también tenemos detección de vehículos o detección de cambios de imagen. El tema de detección de cambios de imagen yo no os lo recomiendo porque vais a tener muchas falsas alarmas. En tal caso, detección de contorno humano, o en el caso de que queráis controlar vehículos, también detección de vehículos, nada más. Configuración de notificaciones, en este caso si queremos una notificación con luz cuando detecte movimiento, esto es el LED que tiene integrada la cámara, notificación audible para que imita esa alarma. También tenemos los ajustes PTZ, podremos configurar el seguimiento de personas y tenemos básicamente las mismas configuraciones en cuanto a almacenamiento, tanto en la nube como en tarjetas micro SD. Y por supuesto, si tenemos algo de domótica de la propia marca, vamos a poder integrar estas cámaras con rutinas y demás, por ejemplo, encendido de luces cuando detecte movimiento, etcétera. Una aplicación muy completa, muy intuitiva y muy sencilla de utilizar. Creo de verdad que una cámara es lo mínimo que tendríamos que tener en casa si nos ausentamos algunos días, y la inversión de verdad que no es tan elevada. ¿Y tú qué piensas? ¿Es importante tener seguridad en nuestro hogar, en nuestro negocio, o por el contrario nos sirve de nada? Dímelo en los comentarios. Hasta aquí este vídeo, espero haberos podido transmitir rápidamente lo que las nuevas cámaras de Edvid pueden ofrecernos. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Por supuesto, podéis dejarme todas vuestras dudas y comentarios a los pies de este vídeo, os estaré leyendo y contestando. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.